Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante y aterradora que promete sacudir tu mente. Vas a conocer a Leandro Montejo, un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte y recibió un mensaje impactante sobre lo que sucederá el 25 de agosto de 2024. Antes de empezar, deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que te harán pensar dos veces sobre lo que nos depara el futuro. Mi nombre es Leandro Montejo y tengo una historia que contar que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Soy un hombre sencillo, nacido en Cuba y criado en Miami. Vine a los Estados Unidos siendo joven, trayendo conmigo solo la determinación de construir una vida mejor. No fue fácil, pero con mucho esfuerzo y trabajo duro logré establecerme aquí. Siempre he sido un hombre práctico, con los pies en la tierra. Creía en la ciencia, en los hechos concretos. Nunca le di mucha importancia a las historias de experiencias sobrenaturales o cosas por el estilo. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Al menos así era como pensaba. Hasta ese día. Trabajo como mecánico, tengo mi propio taller. Es un trabajo honesto que me permitió comprar una casa modesta en los suburbios de Miami. Nada muy lujoso, pero es mi rinconcito, ¿sabes? Un lugar donde puedo relajarme después de un duro día de trabajo. Tengo 45 años ahora y puedo decir que llevaba una vida bastante normal hasta ese momento. Me despertaba temprano, iba al taller, volvía a casa. A veces salía con los amigos a tomar una cerveza los fines de semana. Me gustaba hacer barbacoas en el patio, escuchando música cubana y recordando mi tierra natal. ¿Mi familia? Bueno, la mayoría se quedó en Cuba. Mi padre, don Emiliano, vino conmigo a Estados Unidos. Vive cerca de aquí y nos vemos con frecuencia. Mi madre falleció hace algunos años y la extraño mucho. Tengo una tía, Marisol, que fue como una segunda madre para mí cuando era niño. Ella se quedó en Cuba y, lamentablemente, tampoco está entre nosotros. Nunca me casé, ni tuve hijos. Quizás porque siempre estuve enfocado en el trabajo, o tal vez porque no encontré a la persona adecuada. A veces pienso que debería haber formado una familia, pero la vida es así. No siempre las cosas salen como las planeamos. En fin, esa era mi vida común, tranquila, sin grandes emociones ni acontecimientos extraordinarios, hasta ese día en que decidí renovar el piso de mi sala de almacenamiento. ¿Quién diría que una tarea tan simple cambiaría completamente mi visión del mundo? Mira, no soy de los que creen en el destino o cosas por el estilo, pero lo que me sucedió, bueno, es difícil de explicar. Intentaré contarlo de la mejor manera posible, pero te advierto, puede parecer una locura. Yo mismo todavía tengo dificultades para creerlo, y eso que fui yo quien vivió todo esto. Todo comenzó en un caluroso día de julio. Miami, ya sabes cómo es, ¿no? El calor es sofocante. Había decidido cambiar el piso de mi sala de almacenamiento, un cuarto en la parte trasera de la casa donde guardaba un montón de cosas viejas, herramientas antiguas, piezas de repuesto del taller, algunas de Cuba. El piso de madera estaba completamente deteriorado, lleno de grietas. Era imposible mantener ese lugar limpio. Entonces, una mañana de sábado, me levanté temprano, tomé mi café y fui allí, decidido a resolver ese problema de una vez por todas. Comencé moviendo las cajas pesadas, apilando todo en una esquina. Ya estaba sudando como un condenado y ni siquiera había comenzado el trabajo pesado. Tomé mi vieja palanca y empecé a arrancar las tablas. La madera estaba tan podrida que algunas salían sin hacer ningún esfuerzo. Otras, bueno, esas me dieron trabajo. Estaba tan concentrado en lo que hacía que no me di cuenta del tiempo. Cuando me fijé ya era casi mediodía.
Fue entonces cuando sucedió. Acababa de arrancar una tabla particularmente obstinada y di un paso atrás para ver el progreso. No vi el clavo que estaba allí, sobresaliendo, esperando un pie desprevenido. Y fue mi pie el que encontró la trampa. El dolor fue inmediato e intenso. Solté una maldición en español que haría que mi difunta madre se revolviera en su tumba. Miré hacia abajo y vi el daño. El clavo había atravesado la suela de mi viejo zapato deportivo y se había clavado profundamente en mi pie. La sangre ya comenzaba a manchar el zapato. Con cuidado saqué el pie del clavo. La herida no parecía tan mala, pero algo me decía que eso no era buena señal. Recordé las historias que mi padre contaba sobre los peligros del tétanos. En ese momento pensé: Leandro, idiota, ¿por qué no usaste las botas de trabajo? Cojeando, fui al baño para lavar la herida. El agua fría ardió, pero al menos limpió la sangre. Mientras secaba el pie, comencé a sentir una punzada de preocupación. ¿Y si ese clavo estaba oxidado? ¿Y si me daba tétanos? Traté de calmarme. No seas dramático, pensé. Es solo un pequeño agujero. Pero la voz de mi tía Marisol resonó en mi cabeza. Más vale prevenir que lamentar, hijo. A regañadientes decidí que era mejor ir al hospital. Al fin y al cabo, mejor perder algunas horas en una sala de espera que arriesgar algo más grave, ¿cierto? Poco sabía yo que esa decisión aparentemente simple sería el comienzo de una jornada que cambiaría mi vida para siempre. Tomé las llaves del coche, cerré la casa y conduje hasta el hospital más cercano. Durante todo el camino trataba de convencerme de que estaba exagerando. Solo era un pequeño accidente doméstico, nada más. Pero algo dentro de mí sabía que ese no sería un día común. Y, amigo, qué tan acertado estaba. Llegué al hospital sintiendo una mezcla de vergüenza y preocupación. Vergüenza por estar allí debido a una pequeña herida y preocupación porque, bueno, nunca se sabe, ¿verdad? La sala de emergencias estaba llena, como siempre. Niños llorando, ancianos tosiendo, lo de siempre. Llené el formulario y me senté a esperar con el pie pulsando dentro del zapato. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llamaron mi nombre. El médico que me atendió era el doctor Ernesto Delgado, un tipo joven, con un acento que me recordó a casa. Examinó mi pie con cuidado, haciendo preguntas sobre cuándo había sido mi última vacuna contra el tétanos. «Señor Montejo», dijo, «la herida no parece grave, pero, considerando las circunstancias, vamos a aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna antitetánica, solo por precaución». Estuve de acuerdo, aliviado de que no fuera nada serio. La enfermera vino, aplicó la inyección y listo. Pensé que eso era todo, que podría volver a casa y terminar mi trabajo en el piso, pero el doctor insistió en que me quedara en observación por unas horas, solo para asegurarse de que no hubiera reacción a la vacuna. A regañadientes, estuve de acuerdo. Me acosté en una camilla en el pasillo, con el ruido constante del hospital a mi alrededor. Las horas pasaban lentamente y empecé a sentirme cansado. Pensé que solo era el aburrimiento, pero entonces comencé a notar algo extraño. Mi visión se volvió algo borrosa. Pensé que era sueño. Me froté los ojos, pero no mejoró. Y entonces vino el mareo. Era como si todo el mundo estuviera girando a mi alrededor. Traté de sentarme, pero mi cuerpo parecía demasiado pesado. «Oye, enfermera», intenté llamar, pero mi voz salió débil. Miré mi pie y vi que estaba hinchado, la zona alrededor de la herida toda enrojecida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo estaba mal, muy mal. El doctor Delgado apareció, su rostro con una máscara de preocupación. Me hablaba, pero las palabras parecían lejanas, como si estuviera hablando bajo el agua. Capté algunas palabras sueltas: reacción alérgica,
infección, penicilina. Vi al médico tomar una jeringa grande. Sentí la picadura en mi brazo, pero era como si estuviera sucediendo a otra persona. Lo último que recuerdo es al doctor Delgado gritando por ayuda. Y entonces, en ese momento, todo cambió. Mi percepción de la realidad, de la vida y de la muerte se transformó por completo. Lo que sucedió a continuación, bueno, no hay palabras para describirlo, pero lo intentaré. Es una historia que necesita ser contada. Después de perder la conciencia, todo se transformó en nada. Literalmente, nada. No había luz, no había sonido, no había sensación de estar en un lugar. Era como si hubiera dejado de existir, pero al mismo tiempo estaba más consciente que nunca. En ese vacío absoluto, algo extraño sucedió. Ya no tenía un cuerpo, al menos no en el sentido físico que conocemos. Era como si solo fuera conciencia pura, flotando en el vacío. Y lo más increíble es que no sentía miedo. Por el contrario, una paz profunda me envolvía. Todo el peso de la vida, todas las preocupaciones y miedos que llevamos, desaparecieron por completo. No estaba solo. Había una presencia, algo que no podía ver, pero que sentía claramente. Era como si estuviera siendo observado por una fuerza que emanaba un poder indescriptible. No había palabras, pero había una comunicación silenciosa y directa, como si estuviera conectado a un conocimiento universal. De repente, ese vacío comenzó a cambiar. No puedo decir exactamente lo que sucedió, pero era como si el espacio a mi alrededor se curvara, se moldeara, hasta que me vi en un lugar completamente diferente. Estaba flotando sobre un vasto campo, cubierto por una neblina dorada. Era como si el propio suelo emanara una luz suave y acogedora. A lo lejos, montañas imponentes se alzaban, sus siluetas contra un cielo que cambiaba de color constantemente, pasando del azul al púrpura, del rojo al dorado, como una pantalla viva. Había una belleza indescriptible en ese lugar, algo que trascendía cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Entonces, vi algo que me dejó sin palabras. Una ciudad, pero no una ciudad común. Era una ciudad hecha de luz, con edificios que parecían hechos de cristal, brillando con una intensidad que no lastimaba los ojos. Y de algún lugar, una música, una melodía tan perfecta que parecía resonar en la propia alma. Sabía, de alguna manera, que estaba en un lugar sagrado, un lugar más allá de nuestra comprensión humana. Pero, al mismo tiempo, había una extraña familiaridad, como si ya hubiera estado allí antes, tal vez en otro tiempo o en otro estado de existencia. Floté hacia la ciudad, siendo guiado por una fuerza invisible. A medida que me acercaba, comencé a distinguir figuras, seres de luz, que parecían esperarme. No tenían rostros definidos, pero emanaban una presencia tan poderosa y amorosa que era imposible sentir miedo o desconfianza. Era como si estuviera siendo recibido de vuelta a casa. Pero, antes de que pudiera acercarme más, algo cambió. El cielo sobre la ciudad comenzó a oscurecerse. Una sombra se extendía rápidamente, como una tormenta inminente. La música cesó, y la sensación de paz fue reemplazada por una creciente inquietud. Los seres de luz se apartaron, como si se estuvieran preparando para algo terrible. Y fue entonces cuando lo vi. En el horizonte, una figura solitaria se acercaba. Era un hombre, pero no un hombre común. Su presencia era abrumadora, como si llevara en sí todo el poder del universo. Llevaba un manto largo y oscuro, y su rostro estaba oscurecido, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi insoportable. Se acercó, y cuando finalmente se detuvo frente a mí, pude sentir su voz resonando dentro de mi mente, sin que necesitara mover los labios. «Leandro Montejo», dijo, «ha sido elegido para ver lo que está por venir».
Lo que voy a mostrarte no es un destino fijo, sino una advertencia. El futuro de la humanidad está en tus manos. Con un movimiento de su mano, el espacio a nuestro alrededor se distorsionó, y de repente estábamos en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en medio de una ciudad, pero no una ciudad como las que conocemos. Era un lugar de ruinas, donde edificios modernos estaban derrumbados, cubiertos de vegetación, como si hubieran sido abandonados por siglos. No había vida, solo el sonido del viento soplando a través de las estructuras derrumbadas. «Lo que ves es lo que puede suceder», dijo él. «El futuro no es fijo, sino que sigue las decisiones que ustedes toman en el presente. El 25 de agosto de 2024, el mundo se enfrentará a una encrucijada. Será un día en que se tomará una gran decisión, y esa decisión determinará el curso de la humanidad». Estaba confundido y aterrado, sin saber qué hacer con esa información. Pero la figura no me dio tiempo para pensar. Levantó la mano y el escenario cambió nuevamente. Ahora estábamos de vuelta en el Campo Dorado, pero la ciudad de luz era diferente. Parecía lejana, casi inalcanzable, y la sombra que antes amenazaba estaba más cerca, como si estuviera devorando todo a su paso. «Debes advertir a los demás», dijo él. «El destino de la humanidad depende de ello. Si no se hace nada, el mundo que conoces será destruido. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza. Tienen el poder de cambiar el futuro, pero deben actuar ahora. El tiempo se está agotando». Y con esas palabras, todo desapareció. El campo, la ciudad, el hombre. Todo se disolvió en oscuridad, y sentí mi cuerpo siendo arrastrado de vuelta, como si estuviera siendo succionado hacia una realidad distante. Abrí los ojos y estaba de vuelta en el hospital, con el doctor Delgado y un equipo de enfermeras a mi alrededor. Ellos estaban visiblemente aliviados al ver que había despertado. Mi primera reacción fue pensar que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el miedo y los medicamentos, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Sabía que lo que había visto era real y que tenía una misión: advertir al mundo sobre lo que se avecinaba. Cerré los ojos sintiendo el cansancio apoderarse de mí. Antes de dormirme, escuché la voz de mi tía Marisol susurrando en mi oído: «Ten fe, hijo mío». A la mañana siguiente, el doctor Delgado vino temprano para hacer una evaluación y quedó satisfecho con mi recuperación. «Si sigues así, señor Montejo, podríamos darte el alta mañana», dijo él con una sonrisa. Mi padre había ido a casa a descansar un poco, pero volvió poco después del almuerzo. Parecía haber envejecido 10 años esa noche. Se sentó junto a mi cama, con los ojos aún mostrando preocupación. «¿Cómo te sientes, hijo mío?», preguntó con voz cansada. «Mejor, papá», respondí. «Mucho mejor». Permanecimos en silencio por un momento. Sabía que necesitaba contarle sobre mi experiencia, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar algo tan inexplicable? «Papá», empecé titubeante. «Algo ocurrió mientras yo estaba... Ya sabes, cuando mi corazón se detuvo». Mi padre me miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir, Leandro?». Respiré hondo y empecé a contar. Hablé sobre el vacío, sobre ver mi propio cuerpo desde arriba. Conté sobre el ser de luz y su mensaje enigmático. Y, finalmente, hablé sobre mi encuentro con la tía Marisol. Mientras hablaba, vi las expresiones en el rostro de mi padre cambiar. Primero sorpresa, luego incredulidad y finalmente una mezcla de preocupación y esperanza. Cuando terminé, quedamos en silencio durante un largo tiempo. Mi padre miraba por la ventana, perdido en pensamientos. Finalmente se volvió hacia mí. «Leandro», comenzó su voz seria, «sabes que soy un hombre práctico. Siempre he creído en lo que puedo ver y tocar.
Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Pero hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Tu madre, ella siempre decía que había más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede comprender. Tomó mi mano, apretándola gentilmente. No sé lo que te ocurrió, hijo mío. Tal vez fue un sueño, tal vez fue real, pero sé que te cambió. Puedo verlo en tus ojos. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. ¿Crees en mí, papá? Él sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir seguro cuando era niño. Creo que viste algo profundo y significativo, Leandro. Y si eso te dio un propósito, una misión, bueno, ¿quién soy yo para cuestionar? Sentí un gran alivio. Mi padre puede que no entendiera completamente, pero creía en mí. Era todo lo que necesitaba en ese momento. ¿Y sobre tía Marisol?, continuó él, su voz cargada de emoción. Ella dijo que está orgullosa de ti. Asentí, incapaz de hablar. Mi padre sonrió, con lágrimas en los ojos. Bueno, en eso puedo creer completamente, porque yo también estoy, hijo mío, muy orgulloso. En ese momento sentí una conexión con mi padre más fuerte que nunca. Me di cuenta de que, independientemente de lo que el futuro deparara, independientemente de la misión que me fue dada, no estaría solo. Tendría a mi padre a mi lado, apoyándome, guiándome. Y con ese pensamiento sentí una ola de fuerza y determinación invadiéndome. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Estaba listo para cumplir mi misión, cualquiera que fuera. Finalmente llegó el día de mi alta. El doctor Delgado hizo una última evaluación y, satisfecho con mi recuperación, firmó los papeles de liberación. Antes de salir, me llamó a un lado. Señor Montejo, dijo con tono serio, lo que le ocurrió. Bien, no es algo que veamos todos los días. Su recuperación ha sido notable. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. He oído que tuvo una experiencia mientras estaba inconsciente. No soy un hombre religioso, señor Montejo, pero he visto cosas en este hospital que desafían las explicaciones médicas. Si lo que vivió le trajo paz o propósito, aférrese a eso. Asentí, agradecido por sus palabras. Gracias, doctor, por todo. Mi padre me ayudó a recoger mis cosas y me acompañó hasta el coche. El camino de regreso a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, me sorprendió ver que el almacén, donde todo había comenzado, estaba limpio y organizado. El nuevo piso estaba instalado. Tus amigos del taller vinieron a ayudar, explicó mi padre. Dijeron que era lo mínimo que podían hacer. Me conmovió la amabilidad de mis amigos. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. En los días siguientes traté de volver a mi rutina normal. ¿Cómo te sientes, hijo mío?, preguntó él con voz cansada. Mejor, papá, respondí. Mucho mejor. Permanecimos en silencio por un momento. Sabía que debía contarle sobre mi experiencia, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar algo tan inexplicable? Papá, empecé, vacilante. Algo ocurrió mientras yo estaba, ya sabes, cuando mi corazón se detuvo. Mi padre me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Leandro? Respiré hondo y comencé a relatar. Hablé sobre el vacío, sobre ver mi propio cuerpo desde arriba. Conté sobre el ser de luz y su mensaje enigmático, y finalmente sobre mi encuentro con tía Marisol. Mientras hablaba, vi cómo las expresiones en el rostro de mi padre cambiaban. Primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente una mezcla de preocupación y... ¿sería esperanza? Cuando terminé, quedamos en silencio durante un largo rato. Mi padre miraba por la ventana, perdido en pensamientos. Finalmente se volvió hacia mí. Leandro, comenzó con voz seria, sabes que soy un hombre práctico.
Siempre he creído en lo que puedo ver y tocar, pero... Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Tu madre siempre decía que había más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede comprender. Tomó mi mano, apretándola suavemente. No sé lo que te ocurrió, hijo mío. Tal vez fue un sueño, tal vez fue real, pero sé que eso te ha cambiado. Puedo verlo en tus ojos. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. ¿Crees en mí, papá? Él sonrió, ese mismo sonrisa que siempre me hacía sentir seguro cuando era niño. Creo que has visto algo profundo y significativo, Leandro. Y si eso te ha dado un propósito, una misión, bueno, ¿quién soy yo para cuestionar? Sentí un gran alivio. Mi padre tal vez no entendiera completamente, pero creía en mí. Era todo lo que necesitaba en ese momento. ¿Y sobre tía Marisol?, continuó él con la voz entrecortada por la emoción. Ella dijo que está orgullosa de ti. Asentí, incapaz de hablar. Mi padre sonrió, con lágrimas en los ojos. Bueno, en eso puedo creer completamente, porque yo también estoy, hijo mío, muy orgulloso. En ese momento, sentí una conexión con mi padre más fuerte que nunca. Me di cuenta de que, independientemente de lo que el futuro deparara, independientemente de la misión que me fue dada, no estaría solo. Tendría a mi padre a mi lado, apoyándome, guiándome. Y con ese pensamiento, sentí una oleada de fuerza y determinación invadiéndome. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Estaba listo para cumplir mi misión, cualquiera que fuera. Finalmente llegó el día de mi alta. El doctor Delgado hizo una última evaluación y, satisfecho con mi recuperación, firmó los papeles de liberación. Antes de irse, me llamó a un lado. Señor Montejo, dijo con tono serio lo que le ocurrió. Bueno, no es algo que veamos todos los días. Su recuperación ha sido notable. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. He oído que tuvo una experiencia mientras estaba inconsciente. No soy un hombre religioso, señor Montejo, pero he visto cosas en este hospital que desafían explicaciones médicas. Si lo que vivió le trajo paz o propósito, aférrese a eso. Asentí, agradecido por sus palabras. Gracias, doctor, por todo. Mi padre me ayudó a recoger mis cosas y me acompañó hasta el coche. El camino de regreso a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, me sorprendió ver que el almacén, donde todo había comenzado, estaba limpio y organizado. El nuevo piso estaba instalado. Tus amigos del taller vinieron a ayudar, explicó mi padre. Dijeron que era lo mínimo que podían hacer. Me conmovió la amabilidad de mis amigos. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. En los días siguientes, traté de volver a mi rutina normal. Volví a la oficina, agradecí a mis amigos por la ayuda, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Las palabras del ser de luz y de tía Marisol resonaban constantemente en mi mente. Tenía una misión, una responsabilidad, pero ¿qué significaba eso exactamente? ¿Cómo debía prepararme? ¿Y cómo podría ayudar a otros a prepararse para algo que ni siquiera yo entendía completamente? Por las noches, acostado en la cama, revisaba mi experiencia, tratando de extraer algún sentido de ella. La paz que sentí en ese vacío, el amor que experimenté en el encuentro con tía Marisol, todo eso parecía ahora tan distante, como un sueño que se desvanece al despertar, pero sabía que no había sido un sueño. Era real, tan real como el aire que respiraba, y poco a poco comencé a notar cambios sutiles en mí. Empecé a ver el mundo de una manera diferente. Las pequeñas irritaciones del día a día ya no me afectaban tanto.
Sentía una conexión más profunda con las personas a mi alrededor, como si pudiera sentir sus emociones, como si estuviera escuchando de verdad y no solo oyendo. Sobre el trabajo, en cada interacción, sentía que estaba, de alguna manera, cumpliendo mi misión. Empecé a leer más también, libros sobre espiritualidad, filosofía, psicología. Cosas que nunca me habían interesado antes ahora parecían fascinantes. Cada libro me daba una pieza del rompecabezas, ayudándome a entender mejor lo que había sucedido conmigo y lo que debía hacer al respecto. Mi padre notó el cambio. Una noche, mientras estábamos juntos, comentó: «Estás diferente, hijo mío. En paz, creo. Es como si hubieras encontrado algo que estabas buscando desde hace mucho tiempo». Sonreí hacia él. «Creo que sí, papá. Aún estoy intentando entender todo, pero me siento más completo, ¿sabes?». Él asintió, sus ojos brillando con lo que parecía orgullo. «Tu madre estaría feliz de verte así», dijo en voz baja. Esas palabras me conmovieron profundamente. Pensé en mi madre, en tía Marisol, en todas las personas que ya se habían ido. De repente, no parecían tan distantes. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación, no solo para mí, sino también para el mundo a mi alrededor. Las noticias en la televisión hablaban de cambios climáticos, conflictos políticos, avances tecnológicos sorprendentes. Era como si todo el mundo se estuviera preparando para algo grande. Y yo, bueno, continuaba con mi viaje de autodescubrimiento y preparación. Comencé a meditar regularmente, algo que habría considerado ridículo hace unos meses, pero ahora esos momentos de silencio e introspección se habían vuelto esenciales para mí. En el taller implementé algunos cambios. Comenzamos a usar productos más ecológicos, a reciclar más. Pequeñas cosas, pero que hacían una diferencia. Y lo más importante, empecé a hablar más con mis empleados y clientes sobre los cambios que estaban ocurriendo en el mundo. No hablaba directamente sobre mi experiencia cercana a la muerte, pero compartía ideas sobre la importancia de estar preparados para los cambios, de cuidar unos de otros y del planeta. Para mi sorpresa, la gente escuchaba. Algunas se reían y pensaban que me había vuelto loco, claro, pero otras parecían realmente interesadas. Un día, un cliente más antiguo, el señor Rodríguez, me preguntó directamente: «Leandro, ¿qué pasó? Siempre has sido un buen hombre, pero ahora es como si tuvieras una misión». Vacilé por un momento, pero luego decidí contarle una versión simplificada de mi experiencia. Para mi sorpresa, no me consideró loco. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Sabes?», dijo, «perdí a mi esposa hace 2 años y, desde entonces, tengo esta sensación, como si ella aún estuviera cerca, ¿sabes? Pensé que estaba volviéndome loco, pero al escucharte, tal vez haya más en esta vida de lo que podemos ver». Esa conversación me hizo darme cuenta de que quizás mi misión no era algo grandioso o dramático. Tal vez era simplemente eso: compartir mi experiencia, mi nueva perspectiva y ayudar a las personas a ver que hay más en la vida de lo que los ojos pueden percibir. Empecé a organizar pequeños encuentros en el taller después del expediente. Nada formal, solo conversaciones sobre la vida, la muerte, la espiritualidad, el futuro del planeta. Al principio eran solo algunos amigos curiosos, pero poco a poco más personas empezaron a aparecer. Clientes, amigos, incluso desconocidos que escuchaban sobre las reuniones y venían a ver de qué se trataba. Y allí, en ese ambiente sencillo y familiar, compartíamos nuestras esperanzas y temores, nuestras dudas y creencias. Nunca intentaba imponer mis ideas. Solo escuchaba, compartía lo que había aprendido y, sobre todo, trataba de mostrar que, no importaba lo que el futuro trajera, estaríamos juntos en esto. Así es como estaba cumpliendo mi misión, una conversación a la vez,
un pequeño gesto de bondad, una semilla de esperanza plantada. Y cada vez que miraba el cielo nocturno, me recordaba la luz que vi en ese vacío, la paz que sentí, y sabía que, independientemente de lo que viniera, estaba en el camino correcto. Porque al final, la misión que se me había dado no se trataba de salvar al mundo o cambiar el destino de la humanidad. Se trataba de algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más importante: vivir mi vida con amor, compasión y propósito, y ayudar a los demás a hacer lo mismo.